En el silencio del río Majadahonda se esconde un secreto oscuro. Una desaparición, un hallazgo inesperado y un asesino que vivía oculto a plena vista. Hoy conocerás la historia de Laura, un relato ficticio de crimen y misterio que te atrapará desde el principio hasta el final. Comencemos. El amanecer llegaba perezoso sobre el río Majadahonda. La niebla cubría la superficie del agua como un manto pesado, apenas dejando ver las ramas secas que sobresalían de la orilla. Eran las 7 de la mañana cuando Álvaro Ruiz, un pescador jubilado, lanzó su caña como cada día. Al tensar el hilo, notó una resistencia extraña. Tiró con fuerza, creyendo que había enganchado una rama, pero lo que emergió le paralizó el alma. Una mano pálida, inerte, flotando entre el agua y el barro. El cuerpo era el de una joven. La corriente lo había dejado atrapado entre las ramas. Su rostro, aunque desfigurado por el agua, aún era reconocible. Laura Méndez, de 29 años, desaparecida 3 noches antes. La policía llegó enseguida. La escena fue acordonada, pero el murmullo del pueblo creció rápido. Laura era conocida y querida. Trabajaba en la librería del centro y saludaba siempre a todos con una sonrisa. La idea de que alguien la hubiera asesinado en su propio pueblo heló a los vecinos. El inspector Hernán Salcedo tomó el caso. Mientras el equipo forense analizaba las primeras pruebas, el nombre de un hombre surgió en el expediente: Iván Cebrián, pintor local, 41 años. Su vida era un catálogo de cicatrices. Hijo de un padre alcohólico y violento, vivió episodios de golpes, insultos y noches interminables de miedo. A los 12 años perdió a su madre, que falleció en circunstancias nunca del todo claras. Desde entonces, fue criado por una tía seca y distante, que lo alimentaba y le daba techo, pero nunca afecto. En la escuela Iván era solitario. Mientras otros niños jugaban al fútbol, él dibujaba. Sus cuadernos estaban llenos de figuras femeninas enjauladas, de paisajes sombríos y ojos que lo observaban. Los profesores lo consideraban extraño, algunos incluso advirtieron a la familia, pero nadie hizo nada. A los 18 abandonó los estudios y se dedicó por completo a la pintura. Su arte nunca fue reconocido. Vivía en un taller oscuro, lleno de lienzos a medio acabar, con apenas contacto con el exterior. Con los años, acumuló denuncias por acoso a mujeres. Seguía a chicas jóvenes por las calles, les hablaba de forma inquietante, pero siempre encontraba la manera de escapar a la justicia. Laura conocía a Iván, aunque nunca había tenido una relación cercana. Él solía acudir a la librería donde ella trabajaba. Compraba cuadernos, pinceles y novelas que jamás parecía leer. Siempre buscaba excusas para hablar con ella. «Qué bonita sonrisa tienes», le dijo una vez, mientras Laura le entregaba el cambio. Ella, con amabilidad, le respondió cortésmente. Ese gesto, que para cualquiera sería simple educación, Iván lo interpretó como una señal de interés. A lo largo de los meses, sus visitas se hicieron más frecuentes. Laura lo comentó con alguna compañera, admitiendo que aquel hombre le causaba incomodidad, pero nunca pensó que pudiera ser peligroso. En el registro del taller de Iván, tras el hallazgo del cadáver, los agentes encontraron algo perturbador: decenas de bocetos de una mujer con el rostro de Laura. En algunos aparecía leyendo, en otros estaba atrapada entre sogas o vigilada desde las sombras. Era una obsesión enfermiza. La reconstrucción policial fue escalofriante. El 14 de noviembre, Iván esperó a Laura al salir de la librería. Caminó tras ella a través del parque cercano al río. Cuando el sendero quedó vacío, la abordó. La llevó a su coche, un viejo Renault gris, y la condujo hasta su taller. Allí, Laura estuvo retenida durante horas. Los vecinos declararon haber escuchado ruidos esa noche, como un forcejeo apagado, pero nadie sospechó nada. Laura intentó escapar. Arañó a Iván, dejando bajo sus uñas restos de pintura azul que él tenía en las manos. Ese detalle sería crucial. Preso del miedo, Iván tomó una decisión fatal. Amordazó a Laura y la llevó de madrugada hasta el Majadahonda. Allí, en la soledad de la ribera, acabó con su vida y arrojó el cuerpo al agua, convencido de que la corriente borraría su crimen. El caso parecía complejo, pero Iván cometió errores que lo condenaron. El cuerpo mostraba marcas de ataduras en las muñecas. Bajo sus uñas, la pintura azul coincidía con la que Iván usaba en su taller. Las cámaras de seguridad de un camino rural captaron su Renault gris dirigiéndose hacia el río esa misma noche. Cuando fue interrogado, intentó mostrarse tranquilo, negando cualquier relación con Laura más allá de la librería.
Pero un detalle lo delató. Describió la ropa exacta que ella llevaba el día de la desaparición. Ese dato jamás se había publicado en la prensa. Fue entonces cuando el inspector Salcedo supo que tenía frente a sí al asesino. La defensa intentó alegar locura. Los abogados hablaron de su infancia traumática, de su aislamiento y de cómo la pintura había sido su única vía de escape. Pero las pruebas eran contundentes. La cuerda encontrada en su taller, las cámaras, la pintura azul y su confesión implícita en el interrogatorio. El tribunal concluyó que hubo premeditación y obsesión, no un arrebato de locura. Iván fue condenado a cadena perpetua revisable. El día de la sentencia, permaneció en silencio, mirando el suelo, como si todo fuese un cuadro que él mismo había pintado. El inspector Salcedo volvió al Majadahonda semanas después. El río corría tranquilo, como si nunca hubiera guardado el secreto de un crimen. El agua seguía su curso, indiferente, mientras los sauces se mecían con el viento. Salcedo sabía que aquel lugar ya no sería el mismo. Para el pueblo, el Majadahonda siempre quedaría marcado por la memoria de Laura y por la sombra de un hombre cuya vida rota acabó desbordándose en obsesión y violencia. La familia de Laura jamás volvió a ser la misma. Sus padres, devastados, apenas podían comprender cómo una vida tan joven y llena de luz había sido arrancada de manera tan cruel. Su madre no dejaba de repetir que Laura siempre había tenido una sonrisa para todos, y que jamás había sospechado que la cortesía de su hija pudiera convertirse en el motivo de su desgracia. El pueblo entero se unió en duelo. Durante semanas, velas y flores cubrieron la entrada de la librería donde Laura trabajaba. Los vecinos, que en otros tiempos se limitaban a cruzar saludos, ahora se miraban con recelo, recordando que Iván había vivido entre ellos durante años, oculto a plena vista. El suceso dejó una cicatriz colectiva. En las noches de niebla, al pasar junto al Majadahonda, muchos afirmaban sentir un escalofrío, como si el río guardara aún el susurro de aquel crimen. Algunos padres comenzaron a acompañar a sus hijas hasta el trabajo, y los viejos del lugar repetían que el silencio de un pueblo no siempre es inocente. Con el tiempo, la memoria de Laura se convirtió en símbolo de resistencia y unidad. El pueblo levantó una pequeña placa en su honor, frente al río, con una frase sencilla: «Tu luz no se apagará en nuestra memoria». Pero en cada rincón, en cada esquina del Majadahonda, permanecía la certeza de que, bajo la apariencia tranquila de la vida cotidiana, siempre puede esconderse la oscuridad más insondable. Esta ha sido la historia de Laura, un relato ficticio creado con fines narrativos. Queremos recordarte que no se trata de un crimen real. Cualquier semejanza con hechos o personas es pura coincidencia. Gracias por acompañarnos hasta el final de este relato. Si te gustan las historias de misterio y crimen narrado, apóyanos con un like, comparte este vídeo y no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos casos. Tu participación nos ayuda a seguir creando más contenido lleno de intriga y suspense. Nos vemos en la próxima historia.